Por continuar con nosotros aquí en Radio Yucatán FM. Y ya se encuentra con nosotros una de nuestras invitadas de esta tarde. La invitada de esta tarde, ella es la maestra Eugenia Montalbán Colón. Bienvenida, maestra. Hola, gracias, muchas gracias. Recién llegando de Japón. Exactamente. El miércoles regresé de Japón, estuve allí prácticamente 3 semanas y uno de los motivos del viaje fue la presentación de mi libro, Prefiero escribir la literatura como arma feminista, en la Embajada de México en Japón, en Tokio. Fue el evento el pasado viernes 17. Y precisamente por eso está aquí la maestra Eugenia para compartir con ustedes este libro que recientemente publicó, que se titula Prefiero escribir la literatura como arma feminista. Y bueno, 4 personajes de los cuales ahora nos va a hablar la maestra Eugenia. Maestra, me decías que este libro nace como tu tesis de maestría y que tomas la decisión de publicarlo para compartir, pero ¿cuáles son los motivos? ¿Qué te motiva a decir, quiero publicar esta tesis como un libro? Pues el tema, precisamente creo que aporta algo interesante a la cultura yucateca porque estoy hablando de 4 mujeres escritoras del siglo XIX que prácticamente se puede decir no se conocen. Yucatán tiene una historia cultural muy interesante, pero siempre se ha enfocado muchísimo en mencionar a los hombres, ¿no? A los hombres escritores, a los hombres artistas, pero poco, realmente muy poco se ha enfocado a ver y reconocer el talento de sus mujeres. Así que bueno, cuando empecé a hacer mi investigación de tesis, que iba a ser principalmente sobre la historia cultural de Yucatán a principios del siglo XX, vi que no se mencionaban mujeres por ninguna parte y así fue como yo fui descubriendo a estas 4 talentosas escritoras que tienen una obra muy sólida, muy fuerte, tanto en la prensa como en libros editados, no solo en Mérida, sino en México, Cuba y Estados Unidos. 4 autoras yucatecas de primer nivel que, te digo, pues realmente se conocían muy poquito. Mencionas en el libro esta vinculación que existió entre las familias de estas 4 ilustres mujeres en su relación con Cuba, la relación de Cuba con Yucatán, ¿no? Y cómo influyen estas ideas del liberalismo de finales del siglo XIX, mediados, finales del siglo XIX en Yucatán y en ellas, y cómo optan por la literatura como una vía para expresarse. Y bueno, ¿en qué en qué contexto se dio? Platícanos un poco acerca de eso. Pues Yucatán tiene una época de mucha abundancia económica, lo sabemos muy bien, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX hay un auge económico tremendo por la exportación de Nequén y a la vez en Cuba también hay un auge económico muy fuerte por las exportaciones y por la producción de azúcar. Así que son Mérida y La Habana son 2 ciudades fundamentales en ese momento que enfocan gran parte de su capital financiero a enaltecer la cultura, a fomentar incluso tanto la publicación de libros como la realización de conciertos, arquitectura de primer nivel, etcétera, etcétera. Yucatán y Cuba tienen un nexo importantísimo, sobre todo precisamente por los intelectuales que llegan a vivir a Mérida. Y las yucatecas, pues en sí, independientemente de Cuba, ya tenían ellas un criterio, una formación. Recuerda que Salvador Alvarado llega con ideas liberales muy importantes. Los propios padres de estas chicas, ya en sí, antes de la llegada de Salvador Alvarado en 1800, son hombres intelectuales que tienen una presencia en los medios, que tienen una opinión, que escriben, que son poetas. Así que bueno, estas chicas, estas niñas, tienen el entusiasmo que sus padres, sobre todo los papás, les influye, ¿no? Que les motivan a ser niñas que se dediquen a leer, niñas que se dediquen a cultivar el espíritu a través de la música, etcétera, etcétera. Y bueno, Cuba representa una influencia importante en la medida de que los periódicos que se fundan aquí tienen una influencia de los escritores e intelectuales cubanos que llegaron a Mérida.
Vamos a particularizar cada una de estas mujeres porque creo que todas tienen una historia de vida muy particular, increíble, con caracteres, temperamentos muy distintos. ¿Qué descubriste de cada una de estas mujeres? Obviamente, pues vamos a comenzar con Dolores Cantarell, por supuesto. Dolores Bolio Cantarell, por supuesto. Exacto, Dolores Bolio Cantarell nació en 1880 y murió en 1970, lo cual es decir, que vivió 90 años. Ajá, y en 1917 publicó un libro espléndido que se llama Aroma Tropical. Es importante este libro porque tiene aproximadamente 200 y tantas páginas y son cuentos, un ensayo de novela, un ensayo de obra teatral. Y bueno, pues publicó este libro en Nueva York, lo cual nos habla de que era una mujer que viajaba muchísimo, igualmente fue a España, igualmente fue a Cuba. En fin, la calidad de su obra está a todas luces ya comprobada. Hubo crítica que en su momento pues recalcó la importancia y el talento de estas mujeres, particularmente en el caso de Dolores Bolio, pues publicó, como ya dije, poesía, novela, un poco de todos los géneros literarios tradicionales y además publicó en la revista Social de La Habana, que para esas épocas era muy importante, y ahí publicó poemas. Un poema que recuerdo ahora está dedicado al Castillo del Morro, precisamente, que es un emblema de la isla, ¿no? Así que bueno, Social a su vez es una revista muy importante porque en ella colaboraban los mejores escritores de Latinoamérica. Así que bueno, que hayan tenido espacio las escritoras yucatecas, pues creo que es algo digno de mencionar, ¿no? Y ellas viajaban a Cuba pues con mucha regularidad, porque finalmente había un nexo, como todos lo sabemos ya, acerca de las familias yucatecas yendo a pasear a La Habana o, en fin, teniendo incluso casa allá, ¿no? Y bueno, entonces, esa es la primera, ¿no? Exacto. De la primera que voy a decir eso, porque si no, no nos alcanzaría el tiempo. O sea, no hemos dicho nada prácticamente, ¿no? Pero ahora hablemos de Beatriz Peniche Barrera, que nace en 1893 y muere en 1976. Ella es una mujer fundamental en la historia de Yucatán porque es la primera, o quizá yo pienso que sí es la primera funcionaria cultural, ya que Salvador Alvarado, en cuanto llegó a gobernar el estado, la invitó a ser la directora de la biblioteca Cepeda, que para ese momento la biblioteca tenía una importancia fundamental en la cultura, precisamente porque continuamente llegaban libros de Cuba, Europa, Estados Unidos y México para enriquecer el acervo de esta biblioteca. Era una biblioteca que tenía una relevancia en la vida social y en la vida cultural. La gente leía, la gente estaba enterada de lo que la biblioteca tenía, porque en el diario oficial se anunciaban las compras, la manera en cómo se estaba mejorando el acervo continuamente. Entonces, es una primera funcionaria cultural muy, muy importante. A su vez, ella funda la Página de las Damas en la revista de Mérida. A su vez, ella es la fundadora de la sección feminista del periódico Diario del Sureste. Cuando se funda en 1931, ella es invitada a ser parte de la plana mayor de este periódico, lo cual, pues, por supuesto, es muy, muy importante, y sus artículos tienen una visión feminista de avanzada. Ella incluso comenta las noticias de Europa, de Estados Unidos, y siempre tratando de hacer ver cómo en México se pueden adaptar las ideas de avanzada, precisamente, sobre los temas fundamentales de derechos humanos, de derecho al trabajo, de derecho al voto, y asimismo también temas de moda, temas de mujeres en general. Así que bueno, y ella publicó un libro de manera tardía, ya en los años 70, poco antes de fallecer. Así que bueno, ese es el único libro que publicó. Sin embargo, en cuanto a periodismo, pues hay infinidad de artículos, poemas publicados también en revistas y folletos, etcétera, etcétera, etcétera. Rosario Sansores Pren es una mujer fundamental en la historia de la cultura. Creo que es la que más conocemos muchos, además de Beatriz Peniche, por supuesto, como poeta, ¿no?
corto, pero sabemos que escribió 2 o 3 canciones. Realmente se conoce. Bueno, musicalizadas posteriormente, primero poema y luego musicalizadas. Exactamente. Ya. Pero en Cuba tuvo una labor fundamental como periodista, y eso es lo que se conoce poco, yo creo. Escribió en la revista Bohemia durante muchos años, escribió en el Diario de la Nación, escribió en muchas publicaciones cubanas y además era reconocida como una gran escritora. Incluso también aparecen muchas fotografías suyas en la prensa haciendo notar su belleza física, su talento, su gran pasión por la literatura. Y los temas que ella trataba eran sobre todo temas muy íntimos, muy personales. Ella hablaba de relaciones amorosas, ella hablaba de su convicción de hacer frente a la vida estando enamorada, apasionada, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues esa obra le hizo ser muy reconocida en Cuba, evidentemente pues por la manera en cómo escribía. ¿Y qué descubriste de esta vida de ella como periodista en La Habana? Muy interesante, Sí, algo claro. que definitivamente se ha de conocer muy poco. Pues eso, sus colaboraciones. Yo doy cuenta de este tema aquí en mi libro y doy cuenta de algunos de sus libros y recopilo los poemas que consideré más representativos o interesantes. Así que eso. Descubrir que está ahí, que está en la prensa, que tiene una participación activa durante muchos años, pues me parece muy importante. Y Olga Novelo Cuevas, ella, ahora sí que en lo particular no conozco nada de ella. Ella es hija del gran escritor José Inés Novelo, que mucha gente sí conoce, que publicó muchos libros. Y bueno, que también es un político importante, ¿no? Es un político que empezó en Yucatán su carrera, pero después se fue a México y precisamente porque se fue a México... Vallisoletano, ¿no? Me parece. Exacto, era de Valladolid. Cuando se fue a México se lleva a su hija, era la única hija que tenían, se fue el matrimonio y Olga ya se fue a vivir a la Ciudad de México, allá ya se casa. Tiene un libro muy hermoso que se llama Al Amanecer, y de ese libro yo extraje algunos poemas que también tenemos aquí la portada reproducida. Sí, está aquí la portada. Y aquí está. Exactamente. Está entonces, pues es un libro fundamental por los temas que aborda, por su manera tan exquisita de escribir y por su gran talento. Ella fue hija de José Inés Novelo y de una nieta del gran José Jacinto Cuevas, con lo cual pues también tiene una gran influencia de musical y poética. Así que bueno, también pues en el libro están reproducidos algunos textos suyos, con lo cual ojalá la gente pueda acercarse a conocer este trabajo, que independientemente de que haya sido mi tesis de maestría, pues creo que sí resulta un aporte interesante para enriquecer todo lo que sabemos acerca de la historia, de la cultura en Yucatán. No, y la verdad creo que es un acto de justicia esto que hiciste, por supuesto, que nos hace falta conocer muchísimo acerca de las mujeres que han sido personajes de las letras, de la música en nuestro estado, que tenemos muchísimo. Además, es de la editorial de la propia Eugenia. Ella es dueña de esta editorial, Unas Letras, Industria Cultural también. Por cierto, ¿cómo nace la editorial? Platícanos un poquito. Bueno, también debo decir que sí, es un libro que produje y publiqué con mi editorial, porque finalmente para este tipo de cosas no hay recursos, ¿no? Desafortunadamente. Está probada la calidad de mi libro porque fue una tesis de maestría donde mis sinodales recomendaron la publicación del libro. Mis sinodales son, bueno, primero que nada, mi director de tesis fue el doctor Carlos Macías, que ahora mismo es el director nacional del CIESAS. Una de mis sinodales fue la doctora Dulce María Sauri. Otro fue el doctor Marco Aurelio Díaz Güemes y una doctora que se llama Julia Preciado, de Guadalajara. Ellos como jurado, como sinodales, recomendaron la publicación del libro y por supuesto que yo se los propuse a algunas instituciones, pero desde luego que me dijeron que no. Así que por eso yo lo produje y lo publiqué con mis propios recursos.
Así que feliz de la vida lo promuevo, lo vendo con mucha... Con mucha independencia también, con- mucha autonomía, por exacto, supuesto. exacto, exacto, con mucha independencia, autonomía y con mucho tesón, porque me encanta que la gente lo lea y que lo adquiera, ¿no? Y pues finalmente como directora de una editorial, sí insisto mucho en que los escritores vendan su obra y no la regalen, ¿no? Porque todo representa un trabajo, una inversión Por que supuesto. tiene que ser reconocida y que tiene que ser como cualquier trabajo, pues un producto. Esto es un producto y tiene un Sí, costo, ¿no? Y claro. sale al mercado con Existe un un poco ese costo. mal hábito de regalar lo que uno hace, lo de los amigos, esperar que te lo regalen, o no pagar por la obra de teatro, por el concierto, etcétera, etcétera, ¿no? Existe mucho ese mal hábito. Marugina, se nos acaba el tiempo, Uh -huh. pero te agradezco muchísimo. ¿Dónde pueden encontrar este libro? Ahora mismo se está vendiendo en la cafebrería, en la nueva cafebrería de la Quinta Montes Quinta, Molina. exactamente. Ahí. Correctísimo. Allá hay un buen amigo que estaba en Gandhi, siempre me atendía y ahora está allá, creo que. Exactamente, Pablo Ortegón. Pablo Ortegón, exactamente. Sí, él es el director de la librería que se llama Dos Encuentros. Y precisamente hoy vamos a tener un evento conjunto en Centro Cultural ULE. Carla Escoffier dará una plática y presentará su libro País sin techo. País sin techo, historias de la vivienda. Exacto. Se ve muy interesante, editorial Grijalvo. Editorial Exactamente. Grijalvo, muy bueno este anuncio, no lo estamos cobrando ni a Dos Encuentros ni a Grijalvo, por supuesto, pero Bueno, vale mucho la pena, vale mucho la pena. Yo quiero ese libro también, ahí se lo comentas a Carla. bueno, claro, claro, pues es importante, ¿no? Es importante mencionarlo y no se trata de hacerle publicidad a los otros, sino de que se conozca y que se sepa que estamos haciendo mucha actividad cultural de manera independiente, autónoma y con el mayor interés en que se siga difundiendo la obra de los que vivimos aquí, la obra de los talentos yucatecos. Pues Eugenia, muchísimas gracias y bien ya saben dónde poder adquirir. Prefiero escribir la literatura como arma feminista. La verdad, un ensayo que vale muchísimo la pena conocer y tener en nuestras bibliotecas. Pues Eugenia, muchísimas gracias. No se vayan, quédense con nosotros un momento más.